Vamos a darle la bienvenida a Richard Ribeiro, director. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Richard Ribeiro, director, actor, alguien que funcionó, lo conocí en el 2005 con La Arcasa. Sí, que nos íbamos por un solo país ahí, todo. Exactamente. Todo fuimos recorriendo el Uruguay. Haciendo feria cultural. Y yo los vi haciendo ferias culturales y los vi a La Arcasa. Pude verlos haciendo teatro para niños y para jóvenes en los lugares más insólitos, en escuelas rurales, en cosas... Sí, donde haya gente nosotros vamos y actuamos. Sí. Bueno, se llegó al extremo, no sé si vos te acordás, pero en Bella Unión los vi actuar en una iglesia. Es cierto. Se llenó sí. Porque había tantos chiquilines de la escuela que no había lugar, y entonces el cura dijo, bueno, vamos a sacar todo y que se pongan todos en la iglesia, y todos los gurises de la escuela vinieron y ustedes actuaron. Sí, me acuerdo. Impresionante, atrás de un altar, impresionante. Bueno, Richard Ribeiro no viene por La Arcasa ahora, sino que viene por Richard Ribeiro, director de la obra Demasiado Juntas. Exactamente. Es una obra que ¿cuándo empieza? Es una obra que se estrenó el martes y el miércoles en la Sala Verdi, en el Festival Temporada Alta, pero que va a seguir haciendo funciones en el Teatro Estela el próximo jueves. Este es un proyecto que ganó... O sea, salió en temporada alta 2 veces, claro. Se hizo el preestreno, claro, ahí. Un preestreno. Es un proyecto seleccionado por Fortalecimiento de las Artes y que se va a estrenar en el Estela. Bueno, se hizo un preestreno y el estreno, no sé cuándo es un estreno y cuándo es un preestreno. Sí, es difícil, pero bueno. Pero se preestrenó y se va a estrenar. Y se va a estrenar claro. ahora en el Estela el jueves que viene, y vamos a hacer 8 funciones en febrero, de jueves a domingos, esa semana del 15 al no sé qué, y el otro del 20 a no sé cuánto también. O sea que, perdón, primero, esto arranca la semana que viene, el jueves 15, o sea, la semana de carnaval. Exacto. Para ser claro, jueves, sí. ¿No? El jueves 15, y se va a pasar todos los jueves y ¿cuánto? Jueves, viernes, sábado y domingo de esa semana, y la otra semana también, jueves, viernes, sábado y domingo. Son 4 días. Son 8 funciones pegaditas, digamos. Sí, esa es como es un estilo que hay cada vez más. Sí. Digamos, esto que yo mencioné de Stephanie Neukirch, están 10 días todos juntos, todos arriba, lo cual ahí comprime mucho para que la gente pueda comentarlo y irse recomendándolo. Lo que tenemos que hacer es apurar todo lo que tiene que ver con la promoción y la difusión del espectáculo para que la gente se entere y vaya. Claro. Bueno, las actrices, una de ellas, Florencia Santangelo, ¿no? Que sí. Yo la estuve entrevistando el año pasado como directora, no como actriz. Es cierto. De Shakespeare, de las sí. 3 por Shakespeare, sí. del teatro clown. Y la otra no me acuerdo cómo se llama. Leonor Chavarría. Leonor Chavarría. Este es un proyecto que nace de ellas. Ellas ya vienen trabajando juntas hace varios años. Son de la misma generación de la EMAD. Pero Florencia vive en Brasil, ¿no? Pero Florencia vive en Río. En Río, sí. Hace un tiempo que se fue para Río y trabaja allá. Pero es de acá, así que va y viene, y este proyecto de alguna forma tiene esta cosa que es la unión entre Leonor y Florencia, que ya este es el tercer espectáculo que hacen, y que de alguna forma está rondando sobre esa idea de la hermandad, como si fueran hermanas. No son hermanas, pero es como si fueran hermanas. Perdón, esta obra claramente sí. Pero las otras dos tienen algo que ver con... Sí, ellas le llaman que esta es una trilogía improbable, porque no se puede probar mucho que sea una trilogía. Claro, pero para ellas es... Pero para ellas hay conexión en esta imagen o esta figura de la hermandad, o de que son hermanas. Sí, esta vez lo que sucede es que para ellas, al trabajar juntas, porque antes habían hecho proyectos de ida y vuelta, o una en Río y otra en Montevideo, o en la pandemia... ¿Y vos te acordás las 2 obras cómo se llamaban, no? Una era Latencia. Y la otra no me acuerdo. Ajá, bien. Y ahora la idea era hacer un proyecto donde estuvieran juntas, presencialmente, y por eso sale Demasiado Juntas. Y entonces empezaron a idear un espectáculo que tenía que ver con 2 hermanas siamesas. Las 2 hermanas siamesas que yo cuando le leí, Demasiado Juntas reúne a las famosas hermanas siamesas Ivonne y Mabel para narrar su verdadera historia, nacidas en un viejo ciclo criollo. Estas 2 bellas niñas, unidas en un solo cuerpo, atravesarán distintas etapas de su crecimiento personal y artístico a lo largo del siglo XX. Mi tentación primera era preguntarte si esto estaba basado en un hecho real, pero me parece que no. No es un hecho real, pero cuando yo las conocí me llamaron
para hacer la dramaturgia, que era como unir, ellas ya tenían el argumento. Ajá. Y hablaban de ellas, de estos personajes de Ivonne y Mabel, como si fueran reales. Claro. Es como que decían, no, lo que pasa es que ellas les pasó esto y después les pasó esto y después se fueron a Cuba y entonces entonces no son reales, pero para ellas son muy reales. Claro. O sea, pasaron por su imaginación. O sea, son realidad, sí, porque ocurrió en su revenso, ¿no? Sí, está muy basado en las hermanas Hilton, que son estas siamesas de Estados Unidos, que se hicieron muy famosas en Hollywood, donde aparecen en esta película de culto que se llama Freaks. En Freaks, de Todd Browning. Exacto. Sí, 1932. Impresionante película. Y entonces, de alguna forma, ellas toman esta imagen y crean unas siamesas nacidas en Uruguay, donde tienen determinado cruce con lo que es la realidad. Entonces conocen a Gardel, entonces conocen a Frank Sinatra en Cuba, entonces toman el té con Libertad Lamarque, ¿no? Una mezcla entre ficción y realidad que para ellas es súper importante, sobre todo porque cuando las conocí decían de alguna forma como que la ficción también modela la realidad. Claro. Como que hacer un proyecto juntas, sí, las va a mantener juntas. Y es lo que están logrando. Bueno, demasiado juntas se llama la obra porque, digamos, el tema de los hermanos siameses siempre es algo enigmático, ¿no? O sea, es algo terrible. Yo me acuerdo haber leído una novela porque la idea de los hermanos siameses viene por Ted y Chang, que eran dos hermanos que estaban pegados, que eran chinos, y en Estados Unidos chinos, ¿de qué parte? De Siam. Entonces eran los hermanos siameses, y de ahí le quedó a todo el mundo, los hermanos siameses, quedó por esos dos hermanos que terminaron casándose y teniendo una estancia, y porque se independizaron del circo y tuvieron esclavos y todo esto, y siempre con el miedo de qué iba a pasar si uno se moría. Exacto. ¿No? Que eso es lo que generalmente pasa, ¿no? Es que no se pueden separar porque comparten órganos, sí, o porque no se puede saber qué va a pasar. Claro. Y un poco ese universo nos guió para poder contar esta historia, para poder tramarla, para poder encontrar qué cosas también a la gente le llama la atención, que eso, dónde habita ese ser que son las siamesas, que parten en un circo, qué pasa con ese personaje. Sí, no, ¿cómo hacen para vivir, digamos? Porque ¿qué pasa? Todos los hermanos, no hace mucho, digamos, te diría que hace el año pasado estuve leyendo un libro que hablaba de Jung, de la sombra, y de eso eran artículos de distintos psiquiatras, y en un momento había uno sobre los hermanos o hermanas. Entonces decía que en todos los hermanos del mismo signo, o sea, del mismo sexo, ¿no? Cuando son hermanas o hermanos, siempre se genera como un efecto de reflejo, ¿no? Sí. De reflejo invertido. E incluso, es más, decían ahí que por cómo funcionan las familias como estructura, como sistema, de esos dos hermanos que son reflejos, uno iba a ser extrovertido y el otro introvertido, uno iba a ser muy generoso, el otro no sé qué, o sea, como que se polarizan en la propia familia ya, ¿no? Y no dejan de ser, a veces como muy distintos, pero muy vinculados, sí, y como si fueran casi, no lo decía ese artículo, uno la sombra del otro. Exacto, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, tuvimos que trabajar sobre eso, sobre cómo diferenciarlos, con qué cosas, de alguna forma, estando juntas, pueden ser diferencias entre ellas dos, que también cuando las ves son muy parecidas, y es muy rico ese vínculo que es el hermano, ¿no? Claro, y a la vez, desde el punto de vista existencial, el tema de qué pasa cuando una persona tiene otra persona pegada a su cuerpo toda la vida. Totalmente. Cómo hacer las cosas cotidianas de la vida, ¿no? Como bañarse, ir al baño, dormirse, tener novio, sí, ¿no? enamorarse, tener sexo. Todo eso, sí. Que todos nos preguntamos, claro. Bueno, está ahí en la obra a ver qué pasa, claro. Cómo se contesta todo eso, cómo se cuenta, porque en realidad no deja de ser un ejercicio narrativo o escénico, digamos, cómo contar algo que en realidad todo el mundo sabe que no es, porque son dos actrices, básicamente. Claro. Entonces, cómo eso se puede levantar frente a los ojos del espectador. Bueno, claro, pero ese es el desafío de toda ficción, ¿no? Digamos. Sí. Aquí capaz que puede resultar un poco más difícil, pero en realidad es como hacer una película, una obra de teatro sobre Superman también. O exactamente. sea, es siempre lo mismo, la ficción, ¿no? O sea,
cómo eso funciona en la medida en que nos hipnotizamos, ¿no? Y caemos en esa hipnosis. Cómo crear ese velo, ¿no? Donde te permite contar algo que todo el mundo sabe que es mentira, pero en ese momento es real o es verdad o sucede frente a los ojos. O que a veces es más sofisticado, digamos, sabes que no es real, pero a la vez te emocionás pensando que eso, si fuera real, sería tremendo, y no sé cuánto, entonces ahí ya te estás emocionando y estás diciendo, qué difícil que es todo, ¿no? Exacto. ¿No? Qué difícil que es la vida. Pero también no deja de ser todo en ficción, siempre es, esto no nos va a ponerse muy profundo, pero digamos, toda ficción, todo el arte en realidad es como una metáfora de otra cosa. Sí. Como una especie de reflejo, como una especie de analogía. Es como un signo, que, digamos, como si fueran palabras, pero como el arte genera un signo para decir algo de la realidad que no se puede decir directamente. Exacto. O sea, porque de hecho esto que estamos hablando acá, de tratar de contar toda la obra, no le llegamos ni al 1% de la obra, obviamente. No, y en realidad la obra es una forma para contar otras cosas. Exacto. En este caso tiene que ver con la distancia, con dos personas, ¿no? Con esto de estar juntas, o de separarse, o de no poder, o de sí, o ver qué pasa con esta distancia entre las personas. Exacto. ¿Cuál es el límite de la personalidad? Porque nosotros nos creemos que somos muy individuos, que estamos muy separados, y ya sabemos que estamos más conectados de lo que queremos admitir, ¿no? Sí. Además de esto, que esa es una temática, ¿no? La obra habla también de lo que vendría a ser la verdad y la mentira. La farsa y lo real, ¿no? Como ¿dónde está el límite de eso? Porque tiene que ver con lo argumental, pero no lo voy a contar porque es parte del espectáculo. Pero atraviesa sobre estas cosas, sobre cómo nos constituye a nosotros como personas una verdad o una mentira. Y cómo cuando una verdad se revela y dice, esto que vos pensaste ha sido una mentira, cambia la vida y cambia la forma de ver también las cosas. Claro, cambia tu lugar en el mundo. Sí. Bueno, yo lo que te escuchaba a vos y pensaba, hay una comedia argentina que tuvo bastante éxito hace unos meses, que se llama Puan, no sé si la viste, pero es un profesor de filosofía que le van pasando muchas cosas. O sea, el tipo es medio abombado y la realidad lo va golpeando sistemáticamente, ¿no? Pero él cada tanto en esa película va mechando clases de filosofía, va mechando pequeñas cosas. Y en un momento va algo que yo ya había leído, que es una especie de leyenda o de relato que generó Schopenhauer, para decir qué pasa si imaginemos unos erizos, ¿no? Los erizos. Estás hablando de lo que pasa en la obra, no la viste, pero nosotros hablamos de los erizos de Schopenhauer. ¿En serio? Exacto. Y bueno, los erizos de Schopenhauer lo que dicen es que cuando hace mucho frío, los erizos se tienen que juntar porque si no se mueren de frío en la caverna, pero cuando se juntan mucho se pinchan, entonces tienen que separarse. Y no hay una solución, no hay una distancia única, sino que siempre se mueren de frío, entonces se acercan, se pinchan de nuevo, se vuelven a morir de frío y van y vienen. Este cuento está dentro del espectáculo también. Impresionante. Bueno, pero lo que quiero decir es que pensando eso, ¿cómo hacemos? Porque normalmente en la vida nuestra nosotros esa dialéctica la estamos haciendo constantemente en todas las relaciones humanas, constantemente. A veces no nos damos cuenta. Constantemente. Y en esta época de nueva sensibilidad, donde todo el mundo es mucho más sensible, los jóvenes, más todavía ¿no? Es la lejanía, la distancia. ¿Qué pasa cuando no te puedes separar? ¿Cómo construís eso? ¿No? O cómo tu deseo es tan grande que puede pasar, que pase también. O sea que lo que no se puede pasar, pase. Bueno, muy bien, demasiado juntas. Esto se arranca el jueves 15 de febrero a las 21 horas en el Teatro Estela de Italia, que ustedes saben que está en Mercedes y Tristán Narvaja. Reitero, a las 21 horas, bastante de noche, y va a estar jueves, viernes, sábado y domingo de ese fin de semana y el siguiente, ¿no?
Demasiado Juntas. Leonor Chavarría y Florencia Santangelo son estas hermanas siamesas, y Richard Ribeiro es el hombre que dirige y que, bueno, que va a dar su enfoque. Richard, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Gracias a ustedes por hacernos de difusión, para ayudarnos a que llegue toda esta información a toda la gente. Hay que recordar que estamos a jueves, y esto va a ser el jueves que viene. No, sí. Dentro de no una es semana. Hoy. No es hoy. Sí. Es el jueves que viene dentro de no una es semana. Hoy. No es hoy. Sí. Es el jueves que viene dentro de no una es semana. Hoy.